De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes una vez más en este día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de abrir su palabra, recordando que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, recordando que en nuestros días el problema es un problema de autoridad que surgió desde Génesis capítulo 3. En verdad Dios ha dicho, con que dijo Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos esta oportunidad de decirle al Señor, Señor, tú eres la autoridad absoluta, tu palabra es verdad, Señor. Queremos creer, confiar en ella y dedicarnos a ella, dedicar nuestro corazón, nuestra mente y transformar todo lo que nos rodea a esa verdad. Eso es a lo que el Señor nos llama y por eso estamos aquí en Esenciales y por eso te felicito si estás en tu coche, en tu casa, donde quiera que andes. Gracias Jesucristo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada, mi preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe, la Esperanza, Buenas Nuevas y queremos darte la bienvenida donde quiera que tú nos estés escuchando. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella tiene su página en Facebook y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso y su amor por la verdad. Y nos vamos al libro de las Revelaciones, capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Así es, estamos avanzando en nuestro libro, en nuestro estudio de la Biblia, verso por verso, capítulo a capítulo, y llegamos a Apocalipsis, este libro que es abandonado, que es mal interpretado, ¿verdad? Que es temido cuando es un libro de bienaventuranzas, ¿verdad? Y bueno, esto sucede porque Satanás está comprometido y los enemigos de la cruz a adulterar, a torcer, a calumniar, a desacreditar la autoridad bíblica. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura y la vemos en sus mismos principios, ¿verdad? Interpretación literal, en todo su contexto, nos damos cuenta que es como toda la Escritura, inspirada para bendecirnos, para entender la verdad de Dios. Y tú quítale Apocalipsis de la Biblia, la dejas totalmente incompleto. Claro. Así como el principio, Génesis, Apocalipsis es el cierre, y es un cierre maravilloso que nos está mostrando a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor en toda su gloria, viniendo a tomar lo que le pertenece. Por eso fíjate lo que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué precioso es estar en este libro, ¿no? Que nos lleva a veces tantos beneficios que nos da como toda la Escritura, pero entender nuestro futuro, entender que hay un fin, entender que hay un juicio y nosotros necesitamos estar listos para él. Sí, así es como esta película, ¿verdad? Donde esas películas donde te muestran de pronto un poco del futuro. ¿Para qué? Para que vivas alertado, para que puedas cambiar tu presente. Así es, como este libro de Scrooge, Los fantasmas de Scrooge, ¿verdad? Que claro, le muestra el pasado, le muestra el presente, le muestra el futuro. Él era un hombre avaro, un hombre que no hacía, y cuando despierta toma parte, ¿verdad? Pone atención a lo que le enseña estos fantasmas o estos ángeles, sí, ¿verdad? Y cambia su vida, literalmente se convierte en otra persona porque entiende el futuro. Nosotros tenemos esta libertad y tenemos este privilegio de que Dios ha dejado la palabra y ha dejado el futuro para nosotros, un futuro, no tenemos un futuro incierto, sabemos lo que va a suceder. Y nos prepara, Apocalipsis nos prepara para esto, ¿verdad? Nos enseña verdadero temor limpio de Dios y nos anima, ¿verdad? Nos da ánimo, nos amonesta, nos advierte y también nos muestra cómo en realidad estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que debemos despertar y que debemos de no ser como esta sociedad torcida que no le da lugar a las cosas eternas, que prefiere engaños, ¿verdad? Cualquier cosa que no venga de la palabra de Dios no tiene sustento, viene del corazón perverso y engañoso humano y es de origen satánico. ¿Por qué? Porque tiene esta cuestión de distraerte a las cosas eternas, distraerte a saber que en verdad 150,000 personas mueren diariamente, en verdad tienes una cita con el Creador, con el juez de toda la tierra, y nosotros debemos estar listos para eso. Apocalipsis nos prepara para eso, y tristemente la iglesia no es diferente.
Muchas de las veces la iglesia está también distraída, buscando éxito, buscando ser relevante en un mundo en tinieblas que aborrece la verdad, cuando nosotros debemos ser la contracorriente, la contrapaz, ¿verdad? Contracultura. Contracultura. Sí, tenemos que ser contracultura. La iglesia está distraída en un falso evangelio que se les ha predicado, porque se les ha predicado su mejor vida ahora, se les ha predicado que todo en esta vida es el mayor placer y no están pensando realmente en este futuro. Así es, en entender que sí hay un fin, sí, que viene Dios, que viene Jesucristo, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que aparte de darnos justificación, de darnos tantas cosas maravillosas, también fue la victoria de Cristo para venir y retomar lo que es suyo, solamente que hay una pausa. Pero Jesucristo, el Rey Todopoderoso, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y va a venir con gloria a juzgar a vivos y muertos y a tomar lo que le pertenece. Y ese es un evangelio que no debemos parar de predicar. Y eso es algo que estamos viendo, ¿verdad? La realidad es que este libro, toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia es un libro que definitivamente contiene esperanza, contiene todas las cosas buenas de quién es Dios, pero también es un libro de juicio, ¿verdad? Sí, la Biblia también es un libro de juicio y nos habla de esto, ¿no? Así como el Señor nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un poquito más adelante nos dice que el que no cree es condenado, ¿verdad? Y el juicio de Dios está sobre él. Y son palabras, son frases no solamente vacías, sino es Dios advirtiéndonos, diciéndonos: necesitamos todo el consejo de Dios, necesitamos poner atención. Sí, Jesús a lo largo de los evangelios habla tanto de este tiempo, habla tanto de ese juicio. Tenemos que poner atención, no tenemos que solamente enfocarnos en las puras bendiciones, en las puras cosas bonitas. Él habló mucho de este tiempo, así es de que pon atención a lo que Jesús dijo acerca de este juicio, dijo ya el hacha está puesta a la raíz, habló tantas veces de este juicio, así es de que bien haces en poner atención a estar atento a este juicio que llegará. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos afirmando este principio tan importante, cómo la Biblia nos muestra que en verdad Dios ama la justicia, Dios ama la fe, Dios ama la obediencia, pero para que esto suceda también Él aborrece la injusticia, aborrece la incredulidad, la desobediencia. Esas son cosas que debemos ver, que son importantes, ¿verdad? Para que haya bondad tiene que haber maldad y Dios ama la bondad y aborrece la maldad. Para que haya verdad, para que haya mentira, ¿verdad? Tiene que haber verdad. Y Dios ama la verdad, pero aborrece la mentira, ¿no? Otra cosa importante, Dios promete grandes recompensas. Dios promete recompensas para los suyos, pero de la misma manera hay castigo y retribución a sus enemigos, ¿no? Y nosotros debemos darnos cuenta de esto y es sabio pensar de esta manera, es sabio estar poniendo nuestras vidas. La Biblia nos dice que es necio aquel que no pone atención, ¿verdad? Y no abre sus ojos a ver estas cosas, ¿verdad? Nos hace perder propósito, nos hace perder dirección el hecho de pensar, ¿verdad? Nos hace llegar a engañarnos a nosotros mismos y pensar que la vida es lo que no es o sirve para lo que no sirve, ¿no? Y la Biblia nos habla una y otra vez de este juicio venidero, del fin de todas las cosas, que somos personas finitas, que no estamos diseñados para vivir en este mundo. ¿Sabes cuál es que con toda claridad nos lo muestra? Pues simple y sencillamente este cuerpo que se enferma y se desgasta. Todo lo que vemos alrededor, ¿verdad? Tiene fecha de caducidad. Lo mismo el mundo, todo lo que vemos y debemos saber. Y el mundo, siendo honestos, nos muestra que somos finitos. Sin embargo, si te pones a pensar, la filosofía humanista, ¿verdad? Te dice lo contrario, te dice que como que si fueras eterno y te promete que vas a vivir eternamente. Es una mentira. Y te promete que tú tienes el control y que tú puedes manejar el universo. ¡Qué mentira! ¡Qué falsedad! ¿No? ¡Qué falsedad! ¿Por qué? Porque igual los panteones siguen llenos de todo ese tipo de personas y de cualquier persona. La Biblia nos dice la verdad. Y nosotros hacemos bien en recibir esa verdad para ser sabios y para vivir vidas en abundancia, las cuales Dios nos promete. Sí, sea Dios, verás todo hombre mentiroso, y cómo los cementerios están llenos de todas estas personas que en la búsqueda de esa verdad murieron en una locura. ¿Por qué? Porque si te fijas dónde están todos los filósofos, la mayoría de ellos murieron en psiquiátricos,
tratando de encontrar la verdad. ¿Por qué? Así Porque este mundo les vende una mentira. Así es, y lo que podemos darnos cuenta es que el mundo no ha mejorado, no está, al contrario, va de mal en peor. Y nosotros, por lo mismo, porque la Biblia menciona que el mundo está caído, que el mundo está en tinieblas. Sin embargo, la Biblia nos enseña lo contrario. Y yo creo que Apocalipsis nos está dando esta enseñanza tan importante. El cristianismo, mis hermanos, no es un amuleto, no es una religión pagana para encontrar mis mejores vibras o mi mejor vida ahora o la mejor suerte. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué encuentras en él? El plan divino de redención, el plan divino de la libertad de una humanidad que está precisamente presa por su pecado, caída, esclavizada por su enemigo Satanás. El plan de Dios para libertar a los seres humanos que no lleguen, que van corriendo al fin y a su condenación, a un juicio, a poder escapar de él. Esto es algo importantísimo. El juicio, el fin es inevitable, pero sin embargo es escapable. Es posible salir de esto. Y ese es el evangelio, la oportunidad que Dios me da de ser salvo del problema más grande de todos: el pecado y lo que produce, el juicio y la condenación de Dios, ¿verdad? El evangelio es la promesa de un reino eterno, de un mundo futuro perfecto, de un mundo futuro maravilloso. Ese es el evangelio, y eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Sí, es la libertad a la mentira de este mundo. Así es. Es la libertad a ser esclavos del pecado, la libertad a ser esclavos del príncipe de este mundo que guía a todos los que se rehúsan a obedecer a Dios, ¿no? Así es. Por eso debemos entender esto, mis hermanos. Somos seres eternos y esas preguntas tenemos que hacérnoslas. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Tenemos que tener esta situación, esta pregunta resuelta, porque tarde o temprano vamos a llegar a este punto y lo vamos a tener que enfrentar. ¿Y qué crees? La Biblia, Apocalipsis, toda la Escritura nos prepara para eso. Qué bueno es estar preparados en ese aspecto, ¿verdad? Qué triste es cuando, poniendo un ejemplo, cuando una persona pasa, ¿verdad? El Señor le llama a su presencia y tiene todo en desorden. ¿Cuántas cosas cuántos problemas se quedan? Pero qué diferencia es alguien que se prepara, ¿no? Y que deja todas sus cosas en orden, ¿verdad? Hay una bendición y es importante nosotros también necesitamos estar atentos, necesitamos saber que, por ejemplo, este gobierno, aunque el gobierno humano me refiero, ¿verdad? En el mundo entero, aunque parezca estar ganando, aunque toda esta maldad parezca estar subiendo y parezca estar ganando terreno, la Biblia nos dice que ese gobierno va a terminar, ¿verdad? Un día va a terminar, porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor viene a tomar lo que es suyo, a reinar, y viene a defender a los suyos, a responder por aquellos que han sido perseguidos. Y fíjate que muchas veces la gente piensa que este es un concepto meramente del Antiguo Testamento. Ay, no, si hablas de juicio, estás hablando del Antiguo Testamento. Por eso no hay iglesias que ni siquiera lo estudian, precisamente equivocadamente, pensando en esto, que hay una diferencia entre Dios y entre Jesucristo, cuando no es así. Son un solo Dios. Y cuando el Antiguo Testamento le da una firmeza total al Nuevo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero es importante entender que este es un concepto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una promesa de la cual el Señor habló mucho tiempo. Fíjate que ahí tenemos varios textos que nos hablan de eso en el Nuevo Testamento. Fíjate cómo comenzó Juan predicando. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Qué interesante, fíjate, en todo tiempo está hablando de frutos dignos de arrepentimiento, y él está hablando a fariseos, está hablando, dirigiéndose a fariseos que tenían confianza en en quienes eran ellos como judíos, ¿verdad? En su herencia de ADN, no solamente en eso, tenían confianza en su religión, ellos pensaban que solamente por el hecho de ser judíos ya eran salvos. Sí, de ser hijos de Abraham. De ser hijos de Abraham, y sin embargo lo que Juan les está diciendo no es así.
¿verdad? Produzcan dignos de arrepentimiento. Y les está diciendo esto, les está advirtiendo porque viene el juicio. Y el Señor no va a juzgar en función a tu religión. El Señor va a juzgar en función a su justicia, a lo que Él requiere, ¿verdad? Pero el punto aquí es que está hablando de esto, del juicio de Dios. Fíjate, en Mateo 3:12 dice así: tiene el racillo en la mano y lo limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Así es. ¿Y qué crees? Está hablando de Jesucristo. Es Juan el Bautista hablando al principio, y este es un concepto del Nuevo Testamento, solamente que ahora no se habla porque no es popular. Obviamente, si tú quieres ser relevante a un mundo en tinieblas que aborrece la verdad, pues vas a quitar todo aquello que le ofenda, pero precisamente la Biblia, aquello que todo ofende, en lo que ofende a alguien que no cree, es precisamente lo que necesita. Exacto. Para poder venir al Señor, porque finalmente lo más importante es qué dice Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros vamos a estar delante del Señor, ¿verdad? Respondiendo ante Él. Y nosotros tenemos este deber, tenemos esta responsabilidad de predicar el Evangelio como debe ser. Fíjate, Juan 3:36 vuelve a hablar Jesucristo. Te decía, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está abierto, pero mira la contraparte. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es, la ira de Dios. Y estamos por ver la ira de Dios derramada, la última ira en estas últimas copas. Por eso es importante que veamos que este es un concepto dicho por toda la Escritura, una advertencia a la cual hacemos bien en poner atención. Fíjate, en Romanos 3:5 dice: ¿será injusto Dios que da castigo? Está preguntando Pablo. Claro que no. Fíjate, Colosenses 3:5-6. Haz morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más nuestra palabra, ira de Dios, y que viene sobre hijos de desobediencia, ¿verdad? Aquellos que no obedecen a la fe, ¿verdad? Aquellos que no creen que está este Dios. Sí, interesante. En Juan 3 se rehúsan a creer en el Hijo, otra vez, hijos de desobediencia, o sea, están rebelándose delante de un Dios justo que tiene que traer un juicio sobre ellos. Así es. Fíjate, vamos a leer 2 Tesalonicenses 1:8-10. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Así es, esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, claro. No nos habla de otra cosa sino de fe, o de creer o de no creer, ¿verdad? De incredulidad o de creer. Y es algo importantísimo nosotros poner atención a estas cosas y poner atención a este tema que Apocalipsis nos está mostrando. Y hacemos mucho bien en poner eso, porque si solamente nos enfocamos en yo y en mis problemas inmediatos, eso nos evita el entenderlo. Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuando tomamos sabiduría de la palabra de Dios, cuando conformamos nuestras propias vidas y pensamientos a lo que Dios dice, comenzamos a vivir vidas diferentes y se notan, vidas restauradas. Comenzamos a tener sabiduría para la vida diaria y los problemas. Es así como la Escritura por eso nos invita una y otra vez: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero es necesario entender todo el consejo de Dios, y eso es a lo que te animamos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos hablando de este tema tan importante, el saber que la Biblia, aparte de ser un libro de esperanza, de salvación, de tantas cosas preciosas, promesas, ¿verdad? De conocer a nuestro Dios, también es un libro de juicio. También es un libro que nos muestra quién es Dios en todo su carácter, ¿verdad? Dios tiene todo este carácter que necesitamos, hacemos bien en conocer, y que Jesucristo también, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Como vimos todos estos textos que vienen hablando de la ira de Dios, y aún así la Escritura nos habla de la ira del Cordero, ¿no? Y es lo que nos está mostrando, ¿verdad? El juicio venidero, la necesidad de que sea parte fundamental de nuestra enseñanza bíblica, de nuestros principios, ¿verdad? Un libro maravilloso,
¿verdad? Que nos muestra el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante es que la Biblia no solamente nos muestra el juicio venidero para estar asustados, sino que nos muestra la manera de cómo escaparlo. Y en medio de esto nos muestra también el amor tan profundo de Dios por nosotros al no querer que nadie se pierda. Pero hay una realidad, ¿verdad? Hay una verdad, que hay un juez. Y que nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque no hay muchos jueces y ese juez no tiene una ley o una constitución, entre comillas, ¿verdad? Hecha por hombres. Es una constitución perfecta hecha por Él. Y Jesucristo mismo ha dado camino. Y por eso se dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro camino, porque Él es el único camino a cumplir la justicia de un Dios perfecto, de un dueño sustentador de todas las cosas. Sí, así es. Y haremos bien en repasar este libro de pasta a pasta. Ahora que vienen los propósitos de Año Nuevo y todo eso, no esperes a eso. Comienza ya a leer tu Biblia, comienza ya a ir libros completos de pasta a pasta. O si quieres aislarlo, pero mantén un registro para que te mantengas fiel y tengas una perspectiva bíblica de todo el consejo de Dios. Así es. Y bueno, estamos avanzando precisamente en este capítulo 16. Es importante hablar de todo esto por las imágenes tan fuertes que nos van a explicar el capítulo 16, que si no entendemos la justicia de Dios, si no entendemos, ¿verdad?, quién es Él, no podemos entender esa parte. Si venimos con un pensamiento humanista, ¿verdad?, de no soy tan malo, con este pensamiento de, no puede, ¿cómo Dios va a castigar por una mentira? Si no entendemos esto, ¿verdad?, no vamos a poder tampoco soportar o recibir lo que Dios tiene, ¿verdad?, claro, para esto y cómo Dios juzga la injusticia. Y en estos versículos del capítulo 16 lo que estamos viendo es el último juicio de parte de Dios. Es la última etapa. ¿Te acuerdas que vimos que estos eventos de la ira de Dios suceden en 2 etapas? Lo vimos hace una semana, ¿verdad? La primera etapa es cuando el Señor hace la siega en cuanto al trigo, ¿verdad? Esa es la primera parte y son estos primeros 5 sellos. Después los últimos 2 sellos es la segunda etapa, que es cuando pisa su lagar o las uvas, ¿verdad? Que es en la batalla de Armagedón. Pero son los últimos juicios. A diferencia de los sellos, a diferencia de las trompetas, estas 7 copas no suceden como esos parcialmente y en tiempos espaciados, sino que suceden uno tras otro, ¿verdad? Uno tras otro vienen estos juicios porque son los golpes finales, claro, es el final del Señor, para que ya venga Jesucristo, para que aparezca finalmente en toda su gloria y poder, ¿verdad? Porque Él viene, wow, no me imagino esa imagen cuando Él aparezca, ¿verdad? En ese caballo blanco. Pero algo interesante que vemos también en este capítulo 16 es que nos muestra como toda una conclusión rápida y finalmente regresan el 17 y 18. Regresa el tiempo atrás para mostrarnos otra vez cómo Dios va a juzgar el reino de Babilonia político y religioso. O sea, así es Apocalipsis. Y cuando lo vamos viendo, toma mucho sentido cada parte que aprendemos en él y nos está mostrando cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Cuánto detalle en la palabra? Sí, cuánta advertencia hay desde los profetas cuando comienzas a leer Isaías, Ezequiel, Daniel. Cuánto entiendes de lo que están hablando a la luz de Apocalipsis. No, si no has estudiado Apocalipsis vas a ver todo eso, o sea, como que no lo logras entender. Pero cuando lees Apocalipsis entiendes perfectamente bien cuando Isaías está hablando de esto, cuando Ezequiel está hablando de esto, cuando Daniel está hablando de esto. Tantas profecías acerca de este tiempo final. Y bueno, como bien decías, son advertencias para que nuestro temor de Dios pueda ser genuino. Así es. Y fíjate que en estos últimos tiempos la misma Biblia nos dice que los entendidos van a entender estas cosas, ¿verdad? Sí. Porque nosotros estamos viendo cómo se van desenvolviendo, cómo se va desenvolviendo la historia humana y este desenvolverse nos está abriendo los ojos a tantas cosas y nos damos cuenta cómo la profecía en un solo versículo, ¿verdad? Puede estar hablando de algo que pasó en ese momento, que va a pasar en un tiempo cercano o no tan lejano y en un tiempo futuro, ¿verdad? Así es la profecía. Es Dios hablando, por eso es Dios hablando, Dios eterno. Por eso te mencionaba que la profecía es como ver este paisaje gigantesco, ¿verdad? En el cual solo ves algo bello y ves algo terminado, impresionante, pero a menos que vayas cercano vas viendo los detalles, ¿verdad? De lo que va a pasar. Y Dios es tan bueno que nos muestra esto, ¿no? Y eso va a pasar en los capítulos 17 y 18. Regresamos un poquito, pero el capítulo 16
es este fin, ¿verdad? Es la cosecha final del Señor. Y lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Vimos la semana pasada, también estuvimos viendo la antesala. Y vamos a ver lo que la Biblia llama el gran día de la ira de Dios, ¿verdad? Sí. Lo que Dios va a hacer finalmente sobre una humanidad rebelde, desenfrenada, completamente engañada y endurecida, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que entender y ver qué significa esto. ¿Qué va a pasar con aquellos que rechazan el amor, la gracia de Dios? Aquellos que finalmente está esta maldad. Desprecian la misericordia de Dios, desprecian la gracia de Dios, menosprecian a Jesucristo, su sangre preciosa derramada en nuestras vidas para nuestro perdón, para nuestra limpieza, que nos abren paso al perdón de pecados, a la reconciliación con Dios. Por esta gente es como si le echaran al bote de la basura o derramado. No me importa, es maldad, ¿verdad? Quienes escogen injusticia, quienes escogen maldad, abrazar su pecado, ¿verdad? Vamos a estar viendo esto que es tan fuerte, pero que dos ángeles van a estar diciendo, eres justo, Señor, por hacer esto, ¿no? También la Biblia le llama que es la venganza de Dios por sus mártires, la venganza de un Dios justo y puro y santo, ¿verdad? Sobre toda injusticia. Y es lo que vimos la antesala, ¿no? El Señor comienza a darse cuenta cómo, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Él manda la orden, ¿verdad? La orden para que esto suceda, ¿verdad? Son también llamadas las 7 plagas postreras, como bien dice, son una advertencia, son también una muestra de paciencia, porque lo hemos estado viendo, no ha llegado este momento, ¿verdad? Y es misericordia, es un llamado más al arrepentimiento para ti y para mí, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos ver, que podemos escapar de estas cosas. Sí, así es. Viene Dios advirtiendo a lo largo de la historia, arrepiéntanse, siendo paciente para con todos. Es por eso que esta parte final viene rápido. ¿Por qué? Porque tiene que darle el final, o sea, tiene que acabar de una vez por todas con todas estas cosas. Y como dices, ¿no? Llega la ira de Dios sobre aquellos que le dieron la espalda. Y después de venir advirtiendo una y otra vez, después de venir mostrando su amor, después de venir mostrando su paciencia, o sea, este final es como digamos, cuando se desborda ya la copa. Así es. Ya no hay más lugar para la paciencia, ya no hay más lugar para el arrepentimiento, ya no hay más lugar. ¿Por qué? Porque ya la humanidad está desbocada y desbordada en afrentar a Dios, desbordada en no arrepentirse, en blasfemarlo, y tiene que llegar el final. Así es, y algo importantísimo es esto, que estamos casi en el clímax precisamente de la maldad, pero como dicen, la hora más oscura es cuando comienza a amanecer, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Estamos viendo lo más fuerte de la tormenta, pero sobre la tormenta está el sol de justicia y está por amanecer. Es importante, es necesario venir aquí, es necesario no brincar este tipo de enseñanzas, ponerlo en mente, ¿verdad? Y ser conscientes, ¿verdad? Hacer conciencia, ponerlo en nuestro corazón, tomar decisiones y responder de una manera sabia, ¿verdad? No cerrar nuestros ojos, no querer huir atemorizados. No, necesitamos venir. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque hay esperanza y esto no ha sucedido. Lo único que sí nos pide el Señor, ¿verdad? A todos nosotros, como leí al principio, ¿verdad? El grano tiene que morir. Necesitamos dejar de abrazar nuestro pecado, dejar de abrazar nuestros caminos y caminar hacia el Señor. Pero ¿qué crees? Ahí es donde está la libertad. Ahí es donde está el gozo y la vida abundante. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de esta antesala, el último juicio de Dios antes de que el Rey venga. Y como te decía, qué triste sería de nuestras vidas si lo que estamos viendo hoy fuera lo que sucedería en el mundo entero. Imagínate cómo ha aumentado la violencia, cómo en países literalmente la mafia ha tomado el gobierno de esos países, el control, cuánta injusticia, cómo no, qué triste es un lugar donde no hay justicia, ¿verdad? Donde mujeres pueden ser violadas, niños asesinados, ¿verdad? Donde jóvenes tomados, secuestrados. Cualquier persona puede venir y tomar lo que tienes en tu casa, nadie dice nada, ¿verdad? Cosas, la ley de la selva literalmente, y peor que la ley de la selva aún, maldad,
¿verdad? Violencia. Y en estos lugares donde se está robando la inocencia de los niños, literalmente, donde se quiere destruir la familia, donde se quiere destruir todo lo bueno. Imagínate qué tristeza, qué desesperanza el pensar que todo va a seguir así, ¿verdad? Ya ni siquiera películas, ya ni siquiera las artes puedes ver con libertad, ¿verdad? Porque todas ellas están tomadas por esta maldad. Sin embargo, lo que estamos viendo en la Escritura es que Jesucristo va a venir y va a limpiar todas esas cosas. Y hoy nosotros como iglesia, ese es nuestro deber, ¿verdad? Anunciar la verdad, denunciar la mentira, anunciar el camino, anunciar el reino de Dios y denunciar y anunciar la advertencia de que viene el fin del reino de lo humano. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y eso no está sacado de la historia de un escritor X de ciencia ficción, sino del Dios que no miente. En su escritura, Él nos ha enseñado y nos está hablando de este tiempo, al cual haremos bien en poner atención, creer. Y yo te lo repito, muchas de las veces el deseo, ¿cuál es la razón por la cual, y vamos a estar viendo esto a lo largo de la semana, la razón por la cual la gente no quiere venir y creer esto es porque quiere abrazar su pecado, pero no lo hagas, no abraces tu pecado, no abraces tus caminos, porque dice la palabra en Proverbios claramente, hay camino que al hombre le parece de vida, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros debemos entender esto. El camino que viene de parte del Señor es camino de vida. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro corazón para entender que solamente Jesucristo, solamente Dios tiene estas palabras de vida eterna. Y que Él nos enseñe lo que es bueno, lo que es justo, lo que es libertad, lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque el pecado solo produce en nosotros esclavitud, solo produce en nosotros miseria y al final muerte y muerte eterna. Qué terrible es esto. Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere eso para mí, Dios no quiere lo que ha sucedido con la humanidad. Recuerde, tenemos tres enemigos, es Satanás, el mundo, mi carnalidad, estas tres cosas, las cuales son vencidas, pueden ser vencidas solamente en Cristo Jesús. ¿Qué quiero hacer en este día? Quiero invitarte a que hagas una decisión por Cristo, a que tomes esta oportunidad y que tú digas, ¿sabes que yo he estado cansado? He visto esto, que con honestidad digas, ¿hasta dónde me ha llevado mi vida, mis decisiones? Y que con honestidad dejes de decir, es que es culpa de mis papás, es culpa de aquellos, es culpa de los otros. No, que tomes con honestidad al toro por los cuernos, como decimos, y puedas decir, esto es causa de mí, de mis decisiones y de mi pecado. Y sabes una cosa, la única manera en que seas perdonado no es solamente arrepintiéndote, no es solamente diciendo voy a vivir bien de aquí en adelante. Necesitas algo más, y ese algo más es tu confianza en Jesucristo. De hecho, es lo único que necesitas, tu confianza en Jesucristo, entregarle tu vida, reconocer que Él vino a la cruz del Calvario a morir por ti y Él hizo toda esa vida perfecta que tú nunca pudiste vivir, y que Él vivió y cumplió la justicia de Dios a la perfección. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en Él y nos entregamos a Él, podemos tener vida eterna, libertad de pecados, limpieza en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Con lo otro, ¿qué tienes que dejar de hacer? Tienes que dejar de abrazarlo, tienes que dejar de seguirlo, tienes que abandonarlo, darle la espalda. Eso es arrepentimiento. Y confiar en lo que te estoy diciendo, esa es confesión. Y caminar hacia el Señor, entregarte a Él y dejar que Él lave tu vida, dejar que Él te dé algo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento el Señor te va a proveer de nuevos deseos, de nuevas metas. Va a renovar tu entendimiento y te va a dar entendimiento de estas cosas para saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí. Y el Señor es capaz de restaurarte, capaz de hacerte una nueva criatura. No solamente te va a renovar lo que no sirve y lo va a hacer medio trabajable. No, eso hace la religión y lo deja peor que antes. No, lo que hace la fe, lo que hace el Espíritu Santo es hacerte una nueva criatura completamente, una nueva persona. Así es de que te invito en este día a que tomes esta decisión, a que te entregues al Señor, a que aceptes la advertencia. ¿Para qué? Para que vengas a arrepentimiento y confesión y conozcas lo que es la vida. Dile así al Señor, dile: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que he pecado, reconozco mi maldad. Señor, reconozco que mi pecado, una sola mentira, Señor, una sola envidia, Señor, una sola pensamiento de lascivia me es suficiente
para ser condenado. Sin embargo, hay mucho más que eso en mí, Señor. Soy malvado, Señor. La maldad está en mí, pero yo reconozco, Señor, que tú, Jesucristo, en ti hay perdón. Y reconozco, Señor, que tú fuiste y te vestiste de mi maldad, Señor, aunque nunca pecaste, te vestiste de mi maldad y fuiste a la cruz del Calvario y recibiste sobre ti mismo, Señor, el pecado que yo merecía, el castigo que yo merecía por mi pecado. Recibiste sobre ti mismo, Señor, todo el juicio de Dios y la ira de Dios para que yo no lo recibiera. Y resucitaste venciendo a la muerte. Señor, hoy dejo de confiar en mí mismo, hoy te entrego mi vida y hoy comienzo a caminar contigo paso a paso, Señor. Hazme una nueva criatura. Sé que vendrás y reconozco que vendrás, Señor. Y me escondo bajo la sombra de tus alas, Señor. Y sé que no recibiré este juicio sobre mí, Señor, porque el juicio ya fue sobre ti. Señor, dame vida eterna hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, 3 cosas importantes. Tienes que comenzar a tener una relación con Él a través de su palabra, que es leer la Escritura, la Biblia. Tienes que comenzar a tener una relación de oración con Él, hablar con Él y sembrarte en una iglesia, venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Estas 3 cosas van a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Recuerda, no solamente es una oración, sino es un cambio de vida, un cambio de mente. Y para poder tener ese cambio de mente necesitas leer la palabra de Dios, renovar tu entendimiento. Una persona nacida de nuevo necesita la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Miércoles grupo de jóvenes de 12 a 17 años, 6:30 de la tarde. Te esperamos. Y acuérdate, los viernes de este diciembre estamos por el momento en otras actividades, pero los viernes de enero vamos a tener las noches de crecimiento. Vamos a regresar a las noches de crecimiento. Así es de que, por favor, apártalos. Ya muy pronto vamos a dar todos los datos y el tema. Comienzan los discipulados también en enero. Así es de que comenzamos con navegantes. Mantente, por favor, informado y al tanto. Los domingos en la mesa de información vamos a tener todas estas fechas ya listas. Así es, te invitamos a nuestra iglesia si no tienes dónde congregarte, ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Acuérdate, la importancia de estar congregados, de tener una iglesia local. No vas a encontrar una iglesia local perfecta, eso no existe. Venimos no al cielo a una iglesia, venimos a aprender, venimos precisamente, la iglesia es un hospital en el cual somos restaurados, ¿verdad? Venimos a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien escogió la iglesia precisamente para que nosotros aprendamos, para derramar su gracia, derramar su verdad de una manera muy especial. Así es de que si no tienes donde congregarte, ¿verdad? Si no tienes una iglesia donde se esté enseñando la palabra de Dios como debe ser, te invitamos a nuestra iglesia. Si estás en una iglesia así, pues permanece, sé una bendición, crece, porque Memphis necesita muchos de nosotros, ¿verdad? Siendo una luz. 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. ¿Verdad? Ahí 1 de la tarde. Sí, nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Así es de que, por favor, permanece en la palabra de Dios, tu vida devocional, continúa leyendo la palabra de Dios. Y bueno, nosotros queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gateway Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía, y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados, busca a Silvia García. Y gracias a ti y a todos y cada uno de ustedes. Así es, los dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.